responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Feliz año. Que no había tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes para desearles un feliz año 2020 y que podamos este año sortear las dificultades que estamos enfrentando como país y podamos salir adelante con todo lo que significa no solamente la democracia en Venezuela, sino que también podamos conquistar el cambio en este 2020. En la dirección de la estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaña, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles el buen amigo César Arteaga. Bueno, hoy tendremos varios temas que tocar. Bueno, mi nombre es Eduardo Battistini de Primero Justicia, este espacio que tenemos todos los lunes contigo para hablar con nuestro pueblo sobre las situaciones y los hechos que están ocurriendo en Venezuela. Y este año pues ha sido un año que ha empezado muy movido. Hoy estaremos tocando varios de estos temas, pero yo quería empezar el editorial del día de hoy con el tema de las mentiras de los diputados CLAP. Bueno, vimos cómo el 5 de enero este grupo de diputados CLAP, estos diputados que traicionaron al país, que vendieron su conciencia a cambio de dinero además manchado por la corrupción y por el hambre de los venezolanos, bueno, vimos cómo tomaron militarmente el Palacio Federal Legislativo, cómo intentaron asaltar el Palacio Federal Legislativo para imponer una junta directiva ilegal, írrita, fuera de la Constitución, sin ningún tipo de validez, y que pretendieron hacerle creer al mundo que esa era la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, pudimos ver cómo nuestros diputados sortearon los obstáculos. Algunos, incluso incluyendo al presidente Juan Guaidó, se le negó el acceso y lo vimos tratando de saltar por la puerta principal de la entrada de la Asamblea Nacional. Y bueno, vimos que después estos diputados tuvieron que ir al Nacional, instalar la sesión de la Asamblea Nacional en el Nacional y de alguna u otra forma nombrar la que es la legítima directiva de la Asamblea Nacional, que está conformada por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, por el primer vicepresidente, el diputado Juan Pablo Guanipa, por el segundo vicepresidente, el diputado Carlos Berribeitia, como secretario al abogado Ángelo Palmeri y como subsecretario nuevamente a el morocho José Luis Cartaya. Sin embargo, hoy en este editorial quiero desmontar algunas de las mentiras de estos diputados CLAP. Lo primero que dicen los diputados CLAP, en voz de su líder, que es el señor Luis Parra, es que ellos tenían quórum y que por eso ellos supuestamente sesionaron y nombraron una sesión, una directiva. Mentira. Lo primero que hay que decir es que no había quórum en el Palacio Federal Legislativo. ¿Por qué? Porque el quórum no solamente es que los diputados estén presentes, el quórum también significa que se constate ese quórum, se haga llamado a la revisión de ese quórum, se constate de manera individual que cada uno de esos diputados está presente y posteriormente a eso se le dé el inicio a la sesión. Nada de eso se realizó. Pero peor aún, la lista donde supuestamente están las firmas de los diputados que asistieron a la sesión del 5 de enero en la Asamblea Nacional, no aparece. Al principio dijeron que la tenían reservada porque si publicaban los nombres, entonces iba a haber toda una campaña de descrédito, de intimidación, etcétera, etcétera. Después dijeron que la estaban transcribiendo y que en las próximas horas la sacarían. Y ayer este señor Parra dijo que la lista se la habían robado. Bueno, estos mamarrachos no tienen otra explicación que decir ahora que la lista se la robaron, pero la verdad es que esa lista no existe porque no habían los diputados suficientes para que ellos pudieran sesionar, por lo cual no hubo nunca sesión, no hubo quórum y esa sesión no existe. Por lo tanto, ese hecho fortuito de que ellos asaltaron la directiva de la Asamblea Nacional es ilegal, es irregular. Pero además de esto, han sido tan descarados que ellos han asumido el discurso del régimen. Por ejemplo, fue público, notorio y comunicacional que no dejaron entrar a los diputados a la Asamblea Nacional. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que ahí entraron algunos diputados que están dentro del hemiciclo, sí, pero después de cierto número de diputados le trancaron el acceso al resto de los diputados. Inclusive, el presidente Juan Guaidó, de manera muy responsable,
decía, si los diputados que tienen, por ejemplo, ilegalmente allanada la inmunidad parlamentaria, no se les permite el acceso, violándoles su derecho como parlamentario, yo tampoco entro, porque o entraban todos o no entraba ninguno. Y entonces estos tipos, que ahora son los diputados del CLAP, bueno, asumiendo el discurso del gobierno, justifican ahora que habían diputados que no podían entrar porque tenían las inmunidades allanadas. O sea que ellos ahora validaron de la noche a la mañana los allanamientos ilegales de la Asamblea Nacional Constituyente y del TSJ de Nicolás Maduro. ¿Qué mejor comprobación? Ellos también forman parte ahora del PSUV. Pero además, estos han repetido hasta el cansancio que ellos son un grupo de diputados que han surgido como una suerte de rebelión de las regiones contra la cúpula del PSUV y supuestamente contra la cúpula de la Mesa de la Unidad. Ahora, si es verdad que ellos fuesen un movimiento que insurge contra su supuesto status quo, ¿cómo se justifica entonces que se traten de unir al PSUV a lo que supuestamente están combatiendo, a una de las cúpulas que están combatiendo, para entonces intentar asaltar y llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional? Son mentirosos, son unos farsantes. Esto es un plan del PSUV, que ellos han sido el triste instrumento de ese plan del PSUV. ¿Y en qué va a desencadenar todo esto? A que ya en las próximas horas, este señor Parra, usurpando las funciones de presidente de la Asamblea Nacional, va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Y eso lo vamos a ver en las próximas horas. Y no solamente es que lo van a reconocer, sino que entonces el régimen, después de 4 años, es que va a decir que la Asamblea Nacional salió del desacato y le va a dar entonces supuestamente recursos a la Asamblea Nacional y le va a dar entonces cohabitación a la Asamblea Nacional. Hoy lo que nosotros presenciamos y que está pasando desde el 5 de enero es un grupo de diputados que se hacían llamar de oposición, que vendieron sus conciencias, que entregaron las luchas del pueblo venezolano y que se decidieron a formar parte del PSUV de manera solapada, de manera disfrazada, pero que al final están como en una transición para ponerse la camisa roja. Esa es la verdad de lo que pasó el 5 de enero en la Asamblea Nacional. Y la verdad es que el 5 de enero en la tarde, 100 diputados con su nombre y su apellido se pararon cada uno, a votar por la que hoy es la verdadera directiva de la Asamblea Nacional, que es la que conforma Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángelo Palmeri y el Morocho Cartaya. Y esa es la que cuenta con todo el reconocimiento internacional y esa es la que cuenta además con la legitimidad de ser los verdaderos responsables y los verdaderos representantes del pueblo de Venezuela. Ahora, yo quería también hacer hoy algunos comentarios sobre el caso de Primero Justicia, que es mi partido. Yo lo primero que tengo que decirle es que Primero Justicia no es el partido de Luis Parra, ni es el partido de Conrado Pérez, ni es el partido de José Brito. Primero Justicia es el partido de Fernando Albán. Fernando Albán, que dio su vida, que es un mártir por la lucha de la democracia, que fue asesinado en los calabozos del SEBIN y que después fue tirado con alevosía y con maldad y con saña desde el piso 10 para intentar justificar que no fue un asesinato, sino que fue un suicidio. Ese es el partido de Fernando Albán. Eso es Primero Justicia. Primero Justicia es el partido de mi hermano Juan Requesens, que está preso, y que está preso porque no se le arrodilló al gobierno, y que está preso porque su voz ha sido siempre una voz de combate, una voz que no se arrodilla, que no se intimida ante el poder. Ese es Primero Justicia. Pero Primero Justicia también es el partido de Julio Borges, de Tomás Guanipa, y de todos nuestros diputados que han tenido que salir del país producto de la persecución, porque les han dado orden de detención, porque les han allanado su inmunidad parlamentaria de manera ilegal, porque les han metido presos a colaboradores, porque les han allanado sus casas, porque los han acusado de asesinos, de traidores a la patria. Esos son esos diputados que han dado la lucha y que hoy están en el exilio. Esos son Primero Justicia. Pero por sobre todas esas cosas, Primero Justicia es su militancia, esa militancia amarilla y negra que está en todos los rincones del país y que todos los días sale a la calle a luchar contra el régimen, pero además a luchar para ponerles una solución y una salida a esta crisis. Primero Justicia es ese militante humilde que todos los días tiene que hacer malabarismo para no solamente darle de comida a su familia, sino también para que le quede tiempo para hacer el activismo político, y que se pone con orgullo la camisa de Primero Justicia, que la seguiremos usando con orgullo, porque Primero Justicia es mucho más que 3 personajes que traicionaron
no solamente los principios y los valores de nuestro partido, sino que traicionaron los principios y los valores de un país completo, de un país que se niega a entregarse a un régimen y que estos personajes lo hicieron y se arrodillaron por dinero ante el poder. Así que hoy mi principal llamado es a nuestros militantes en todo el país a que nos sintamos orgullosos de ser justicieros. Al que ser justiciero es una cosa que va más allá de nuestras siglas, que va más allá de nuestros símbolos, que vaya más allá incluso de nuestra tarjeta electoral. Ser justiciero es una forma de vida, y es una forma de vida que en principio tiene como eje fundamental al ciudadano y su bienestar, que como principio fundamental tiene la dignificación de humano, que como principio fundamental tiene la solidaridad, que como principio fundamental tiene la justicia, y que primero justicia al final es un partido que solamente se dedica en la calle a defender los derechos de los venezolanos, y que como militantes de este partido nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos, porque lo que nosotros somos y la esencia que lo que nosotros somos como partido en nada tiene que ver con estos personajes, que no solamente es que ya no pertenecen a Primero Justicia, sino que no solamente no es eso, sino que solamente ya no tienen ni siquiera cabida en una sociedad como la nuestra, donde nos repugna y donde nos da vergüenza que hayan venezolanos que vendan su conciencia y que vendan sus ideales por un dinero, por unos dólares, por unos euros. Eso es lamentable, eso es triste. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que estar más que nunca como partido unidos y entender que Primero Justicia se mantiene y que vendrán ataques mucho más duros y que probablemente intentarán quitarnos el partido y que probablemente intentarán judicializarnos el partido, pero eso no va a arrancar a nuestros militantes de su corazón las ganas de seguir luchando por Venezuela, pero sobre todas las cosas las ganas de seguir llevando el mensaje de Primero Justicia a cada rincón del país. Así que hoy quiero hacer ese llamado también a nuestros hermanos justicieros en todo el país, a que sigamos en la lucha, a que sigamos trabajando y que recordemos siempre que en esta casa solo hay espacio para la dignidad, que en esta casa solo hay espacio para el trabajo, que en esta casa solo hay espacio para la honradez y que en esta casa solo hay espacio para la lucha por la justicia. Quien se aparte de eso no tiene cabida en esta casa. Y quien se aparte de eso no se ve reflejado en los valores de Primero Justicia, sino se ve reflejado en el enanismo, en la vergüenza y en la deshonra que significa la actuación de diputados como estos diputados CLAP, que lamentablemente fueron militantes de nuestro partido, pero que en nada manchan lo que es la lucha y la convicción de cada justiciero en cada rincón del país. Y además de eso también quiero hoy hablar de lo que supuestamente fue este nuevo aumento de sueldo del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, se anunció nuevamente a través de una suerte de Twitter y de Gaceta Oficial el aumento de salario en Venezuela. Nuevamente Nicolás Maduro no le dio la cara a los venezolanos para decirle que iba a aumentar el salario. Pero además este salario hoy equivale a $3. Hoy el venezolano gana $3. En diciembre les comentaba que había una suerte de matriz de opinión que se quería generar en las redes sociales para tratar de vender una supuesta normalidad, una supuesta recuperación económica, porque habían cola en unos bodegones o porque las Mercedes tenían full carros en la calle, porque en cierto otro local había gente comprando o en algún centro comercial. Ahora, yo les pregunto hoy, más allá de la discusión que podamos tener teórica sobre ese tema, con esos $3 el salario mínimo, usted paga el alquiler de su casa. Con ese salario de $3, salario mínimo de $3, usted hace mercado. Con ese salario mínimo de $3, usted paga el colegio. Con ese salario mínimo de $3, usted se puede montar todos los días en transporte público. Y la respuesta es no. Allí, con esa negativa, en esa respuesta, tienen ustedes la explicación de esa supuesta recuperación económica que hablaron muchos y que no existe, porque no es verdad. Venezuela cada día va más hacia el empobrecimiento. Cada día que pasa Nicolás Maduro en el poder es un día de pobreza para los venezolanos. Cada segundo que Nicolás Maduro sigue usurpando Venezuela y sigue usurpando el poder en Venezuela, son más y más y más venezolanos que entran en la pobreza. Así que la solución a eso es la salida de Nicolás Maduro, no hay otra. Y es por eso que este año tenemos que nosotros unirnos
en una rebelión de la Constitución. La Constitución es muy clara. Los venezolanos están en su legítimo derecho de oponerse, como lo dice el artículo 350, a cualquier forma de gobierno que contravenga las leyes y que contravenga el sentido de la República en Venezuela, que atente contra los derechos humanos, que atente contra el libre desenvolvimiento de los venezolanos. Y el régimen de Nicolás Maduro atenta contra todo lo que significa el ser venezolano, contra nuestros derechos humanos, contra nuestra libertad, contra nuestra seguridad, contra nuestra alimentación, contra nuestro derecho a la vida. Contra todo eso atenta el régimen de Nicolás Maduro. Y ante eso nosotros tenemos que rebelarnos con fuerza. Y para eso tenemos la Constitución. Y eso es lo que nosotros hemos llamado, y lo decía el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, la rebelión de la Constitución. Y los militares tienen un papel fundamental en esa rebelión de la Constitución, porque nosotros no le pedimos a los militares que den un golpe de Estado, es que vivimos en un golpe de Estado. Todos los días en Venezuela estamos en un golpe de Estado continuado, que desde quienes usurpan el poder atacan a la Constitución. Aquí lo que se le pide a los militares es que utilicen las armas para devolverle a los venezolanos el Estado de Derecho, para poner otra vez a los venezolanos en orden con la Constitución, y que una vez resuelto ese tema, ellos sean garantes de que en Venezuela pueda existir un proceso libre para que los venezolanos puedan ejercer su voto. Pero para que los venezolanos podamos ejercer nuestro voto, tenemos que cambiar el CNE, tenemos que tener un CNE confiable, tenemos que tener unas condiciones electorales confiables, tenemos que tener una observación internacional óptima que le permita entonces a los venezolanos tener la confianza para ejercer su voto y que su voto sea respetado. Así que este año 2020 se constituye, se corresponde a que nosotros agarremos y tomemos la vía de la Constitución, pero no la vía de la Constitución para mostrarla, sino para en rebeldía asumir la rebelión contra un régimen y rebelarnos contra ese régimen en la calle, pero con la Constitución, para que entonces nosotros podamos este año lograr la salida pacífica y electoral que todos los venezolanos ansiamos y que todos los venezolanos queremos, porque ya este sistema es de alguna u otra forma insostenible, pero no solamente insostenible en lo político, sino que también es insostenible en el estómago de los venezolanos. Así que con esto nos vamos al corte y al regreso seguiremos con su programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Bueno, voy a aprovechar para saludar a las personas que se conectan a esta hora, aquí vía YouTube. Bueno, y nos hacen varios comentarios. Nos hablan del tema de que $3 no alcanzan para nada.
que la Constitución dice, nos dice por acá Yoyo Juárez, quien siempre es, bueno, de alguna otra forma asiduo, escucha este programa, que la Constitución, sus hojas no sirven ni para limpiar el punto suspensivo, y donde todos sabemos que es, bueno, eso es una realidad, pero es que el problema no es la Constitución, el problema es que quienes lamentablemente violan permanentemente la Constitución, hacen de la Constitución una letra muerta. Ahora, el que haya un violador de la Constitución no nos exime a nosotros de rebelarnos y salir a las calles a exigir que se cumpla la Constitución. Porque para que haya una violación de algún hecho es porque nosotros de alguna otra forma o hemos permitido que esa violación exista o hemos de alguna otra forma sido poco contundentes a la hora de enfrentar a quienes de alguna otra manera están de alguna forma violando la Constitución. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente. Por aquí nos dice, bueno, que no lee lo que escriben, solo lo que quieren leer. Bueno, la verdad que lo leo todo, pero a veces escriben tantas cosas que no los puedo leer al tiempo. Pero si tú, por ejemplo, Pamela, quieres participar en el programa, ya lo hemos hecho acá, pásanos tu teléfono, te llamamos y te ponemos al aire y de alguna otra forma intervienes y das tu opinión con mucha tranquilidad. Mientras esperamos que tener en línea a la diputada Amelia Belisario, que es la subsecretaria nacional de Primero Justicia, quería además comentarles lo siguiente. Hoy en Venezuela tenemos una necesidad, de alguna u otra forma, de unirnos todos en una sola lucha. Mire, hay una imagen que recorrió el mundo el día 5 de enero, que fue todos los diputados empujando, el 5 de enero, no, perdón, el 7 de enero, empujando la puerta del hemiciclo para vencer el bloqueo militar y entrar a poder sesionar y juramentar no solamente a Juan dentro del Palacio Federal Legislativo como presidente encargado, sino además de eso también poder alguna otra forma a sesionar dentro del Palacio Federal Legislativo. Pero allí vimos cómo todos los diputados juntos lograron empujar esa puerta y abrirla. Y este símil es muy importante porque allí está definido lo que hoy en día necesitamos como unidad. Hoy en día necesitamos comunidad, que todos vayamos remando hacia el mismo sitio y que vayamos empujando con fuerza hacia el mismo sitio. Por ejemplo, el año pasado vimos infinidades de comentarios de líderes de la oposición que decían que aquí lo que faltaba era que Guaidó levantara el teléfono y le dijera al presidente Trump que mandara unos portaaviones y unos aviones y se acababa este problema. Bueno, hace unas horas, unos días atrás, vimos como Elliot Abrams decía que, por ejemplo, el tema de la intervención militar no dependía de Juan Guaidó. Eso era una decisión del presidente Trump. Entonces, si perdimos un año discutiendo entre unos y otros, entre quienes creen en la situación de la invasión militar, que yo lo he dicho aquí seria y responsablemente en este programa, yo no la comparto, no la apoyo, no la aliento y no creo en ella, o sea, porque yo tengo mis posiciones muy claras y tengo mis posiciones muy, muy firmes y no estoy como algunos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Reiteradamente, y quienes son asiduos a este programa y están conectados lo saben, yo no estoy de acuerdo con esa salida, con ese tipo de intervención militar, pero quienes la alimentaron, quienes vendieron la esperanza de eso al pueblo de Venezuela, bueno, hoy no le dieron no solamente ni siquiera un resultado a los venezolanos, sino que además ni siquiera asumen el error de entender que eso no fue así, que eso no era el camino correcto y que hoy lo que toca es que todos nos unamos y rememos y empujemos hacia un mismo sitio. Entonces yo creo que ese llamado a la reflexión hay que hacerlo siempre y hay que hacerlo de manera importante, porque yo vi con mucha preocupación que luego de lo que pasó el 5 de enero y lo que pasó el 7 de enero, hubo partidos de la oposición que ni siquiera reflejaron en sus redes sociales lo que 100 diputados de alguna u otra forma hicieron para poder lograr que el Parlamento no fuese asaltado por los malandros que lo pretendían asaltar, sino que más bien hicieron énfasis en los 7, 8, 9 diputados que se vendieron, mientras que teníamos del otro lado 100 diputados que con dignidad, que con fortaleza, que viviendo la crisis que viven todos, porque cada quien vive su crisis también. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo en el caso de Luis Lipa, por ejemplo, le están invadiendo su finca,
como en el caso de Reyes, el diputado de Barinas, le quitaron sus tierras, que son de su familia, de su mamá, y vimos un video donde su mamá, una señora casi ya de 70 años, salió a luchar contra estos militares que le estaban robando la finca. Pero también vimos el detestable episodio que se trató de chantajear a una diputada que tiene cáncer terminal, ofreciéndole las medicinas a cambio de que no fuese a votar por Guaidó. Bueno, ahí hubo 100 diputados que con mucha firmeza se mantuvieron y no se doblegaron. Y yo creo que eso hay que resaltarlo y hay que también hacerlo de manera positiva. No podemos siempre quedarnos viendo el vaso medio vacío. Y que hubo unos traidores, sí. Y que hubo unos diputados que se vendieron, sí. Pero es la mayoría ni de la oposición ni es la mayoría del pueblo venezolano. Y eso tenemos que dejarlo claro. Y también tenemos que convertirnos en replicar ese tipo de información. Porque al final nosotros mismos a veces no nos damos cuenta que de alguna u otra manera, con nuestro discurso, con nuestra acción o con nuestra omisión, le estamos también haciendo el favor al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, hoy nos toca a todos remar para el mismo sitio. Yo, que tanto he criticado, por ejemplo, la posición de la fracción del 16 de julio, yo debo reconocer que me pareció sensato que esa fracción, el 16 de julio, ese día en el Nacional, con sus diferencias, porque es normal que todos puedan tener diferencias, pero pusieran de lado las diferencias y le dieran el voto de ratificación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y eso yo hoy lo felicito, y eso yo hoy lo valoro, porque así como en anteriores oportunidades los he criticado por sus posturas, hoy los felicito por su postura, porque de eso se trata la democracia también. La democracia no solamente es criticar, la democracia no solamente es que tengamos la libertad de criticar o de señalar al otro. La democracia también pasa por tener la humildad de reconocer cuando el que uno adversa tiene la razón o hace un gesto de grandeza que permite y necesita ser saludado y necesita ser felicitado. Así que yo hoy lo quiero hacer públicamente porque además todos conocen mi posición y mi postura referente tanto a la fracción del 16 de julio como también a la fracción o al partido de la señora María Corina Machado. Pero así como digo eso, también digo que debo criticar y que no estoy de acuerdo con el mensaje donde la señora María Corina Machado dice que, bueno, si se pierde la asamblea, no se pierde la lucha por el país. Hoy, la Asamblea Nacional no podemos darla por perdida y mucho menos debemos desestimar que la Asamblea Nacional se pierda. Porque eso es lo que el régimen está buscando con su estrategia, acabar con la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional realmente no fuese un contrapeso al régimen de Nicolás Maduro, ni la determinara, no existiera, la dejara morir de inanición allí. Pero hoy en día la Asamblea Nacional representa un contrapeso por su reconocimiento internacional, por lo que ha realizado de alguna u otra forma para denunciar y evidenciar ante el país que hay unos usurpadores en el poder. La Asamblea Nacional ha tenido un objetivo muy claro y ha tenido un accionar que le ha permitido tener en ese sentido un peso muy importante en el país. Y no podemos despachar de buenas a primeras que bueno, que si se pierde la Asamblea Nacional se perdió, pero la lucha sigue. No, tenemos que hacer todo el esfuerzo, todos, por rescatar, por recuperar y por salvaguardar a la Asamblea Nacional. Y bueno, en el camino, si lamentablemente la Asamblea Nacional se pierde, no se pierda por la inacción, sino se pierda porque eso fue una profundización de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que eso es importante y llamar a reflexión. Para conquistar la democracia y la libertad en Venezuela. Así que con esto nos vamos al corte y al regreso trataremos de intentar tener a la diputada Amelia Belisario, que estábamos tratando de comunicarnos con ella, pero no la habíamos podido tener en línea. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación.
Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, cuando son las 1:31 de la tarde de hoy, 13 de enero del año 2020. Y como les decía antes de irnos al corte, tenemos en la línea a la diputada Amelia Belisario. La diputada Amelia Belisario es la secretaria nacional general adjunta de Primero Justicia. Además de eso, es diputada por el Estado de Aragua, como lo hemos dicho además en otras oportunidades en este programa, una diputada combativa, una diputada que siempre está en la calle acompañando al pueblo, una diputada pues que no solamente está en su función parlamentaria dentro del Parlamento, sino que además también está en su función como dirigente mujer, luchando por la calidad de vida de nuestros hijos, pero además también luchando por la calidad de vida y por los derechos de la mujer en Venezuela. Hoy la diputada Amelia Belisario, su secretaria general adjunta de Primero Justicia, se pronunció en nombre de Primero Justicia para hablar de lo que fue el asalto al Parlamento por parte de este grupo de diputados CLAP, que los hemos bautizado como diputados CLAP, y también se refirió a lo que fue el tema del aumento del salario por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así que te quiero dar la bienvenida, Amelia, y en principio, bueno, felicitarte por esa nueva responsabilidad que ahora tienes en nuestro partido y pedirte en primer lugar un balance de lo que fue la semana pasada con todo lo que el país vio que sucedió en la Asamblea Nacional. Se cayó la llamada. Bueno, ahorita la volvemos a contactar. Como les venía diciendo, Amelia Belisario es la nueva secretaria general adjunta de Primero Justicia y es diputada nuestra por el Estado de Aragua, y hoy hablaba en la rueda de prensa la posición de Primero Justicia, no solamente referente a lo que sucedió en la sesión de la Asamblea Nacional, sino que además lo que ha venido sucediendo en los próximos días con la juramentación. Pero bueno, ya la tenemos nuevamente en línea y bueno, nada, Amelia, danos más o menos un balance de lo que fue las jornadas de la semana pasada, que todos los venezolanos fuimos testigos de la lucha de estos valientes diputados. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de seguir explicando a los ciudadanos lo que hemos venido viviendo dentro y fuera del Palacio Federal Legislativo. Decir además que el pronunciamiento de Primero Justicia, más allá de dirigido a explicar los acontecimientos de la Asamblea Nacional, estuvo dirigido principalmente a reconocer el valor, la valentía y la gallardía de los venezolanos que nos acompañaron a las puertas del Palacio y que hicieron posible que el día 7 los diputados pudiéramos sesionar en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. El día 5, como el país lo pudo ver, el Palacio estuvo militarizado, inclusive las cercanías del Palacio. Algunos diputados lograron ingresar, otros no lo lograron, y lamentablemente un grupo de personas que decidió traicionar la confianza de los venezolanos, entonces se prestó para un show y tratar de asaltar el Parlamento Nacional. Delante del cuerpo diplomático, delante de la presencia de los invitados especiales. Su actuación lo único que generó fue rechazo, el repudio de los demócratas del mundo que el día de hoy respaldan a la única Asamblea Nacional legítima
electa su directiva con la votación directa, nominal, a viva voz para cada uno de los cargos, de 100 diputados que decidieron ratificar en la presidencia de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó, a escoger entonces a Juan Pablo Guanipa en la primera vicepresidencia y a Carlos Berrizbeitia en la segunda vicepresidencia. Es importante aclarar que esa sesión que realizamos a las afueras del Palacio el día 5 fue ratificada con la aprobación del acta cubriendo todos los parámetros legales el día 7, toda vez que logramos ingresar al Palacio, gracias a la voluntad de los ciudadanos que nos fueron a acompañar, y que a diferencia del régimen, y eso es importante, Eduardo, que lo dejemos claro, los diputados junto a los ciudadanos logramos abrir puertas de esperanza, y lo hicimos con principios, convencidos de que hay que rescatar la democracia en este país. A diferencia del régimen, que el día 5 lo que hizo fue asaltar el Parlamento con patadas, con violencia, como una pandilla, y que lo único que pretendían era montar un show para simplemente violar la voluntad de los venezolanos. Así es. No, y además veíamos en la televisión, recordemos que estamos hablando con la diputada Amelia Belisario, secretaria nacional general adjunta de Primera Justicia y diputada por el Estado de Aragua, que veíamos también en la televisión, por ejemplo, cómo la Guardia Nacional, a través de, creo que era un militar de apellido Malaguera, bueno, tenía una lista en la mano y decía qué diputado entraba y qué diputado no entraba. Y veíamos cómo entonces estos diputados que traicionaron al pueblo venezolano decían, bueno, es que Juan Guaidó podía entrar, pero él no quiso entrar. Y la verdad de todo esto es que Juan Guaidó no entraba porque Juan Guaidó estaba exigiendo que o entraban todos los diputados o no entraba ninguno, porque al final se estaba poniendo una suerte de bloqueo a diputados que ilegalmente tenían su inmunidad allanada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo triste de toda esta historia es que estos que se asumen ahora como asaltantes del Parlamento no solamente avalaban con su actitud eso, sino que además estaban de facto reconociendo que quien no tiene competencias para allanarle la inmunidad a un diputado, pues lo podía hacer. Entonces, esa situación se vio allí y te vimos a ti, vimos a la diputada María Beatriz Martínez, y vimos a muchos otros diputados dando una lucha allí. Si nos podías contar un poco más, tu caso particular, porque supe que estuviste defendiendo ese día la cabina de sonido, ¿cierto? Sí, ciertamente, fíjate, cuando logramos ingresar al Palacio, algunos pocos, repito, era muy difícil el acceso, superamos 5 barricadas en grupos, cada grupo de diputados superando las barricadas allá, y era importante que porque además fue bloqueado el acceso a los medios de comunicación, y quiero dar un reconocimiento a los medios de comunicación que hicieron hazañas para poder abrir cosas que no podíamos comunicarnos entre nosotros, ni los periodistas podían transmitir. Todo una militar para atacar. Eso es lo que hay que resaltar. Y también, por ejemplo, que cuando superábamos una barricada, pues soltados por policías a la gente barricada. Si de algún modo los diputados pudimos ingresar, no fue que lo hicimos de manera libre. Es decir, el acceso estuvo bloqueado siempre, desde el grupo de diputados hasta el grupo de diputados que estuvo con el presidente Juan Guaidó tratando de ingresar al Parlamento. Estar en unos primeros grupos, y en eso cuando llegamos a lo que nos encontramos fue un grupo de asalto, tratando de procurar hablar e instalar una, violando la ley, violando el reglamento, porque el reglamento dice claramente que debe ser vigente el que debe entonces de acto de postulación y de ratificación de las postulaciones para proceder a la votación. Estos señores, funcionarios del SEBIN, además, que estaban dentro de las instalaciones y de cuerpos paramilitares y de toda la militarización que tenían en el palacio, entonces estaban sometiendo a los funcionarios de la Asamblea Nacional que trabajan para que ejecutar su asalto al Parlamento, una donde querían entonces juramentar a quienes habían, repito, respetado la voluntad de los venezolanos y violado la ley. Nosotros acudimos a acompañar a los funcionarios de la Asamblea Nacional a manifestar nuestro apoyo, porque ellos se mantenían firmes de manera institucional, apegados a la ley,
y estaban claros que no podían encender los micrófonos para que iniciara la sesión si no aparecía quien debía ejecutar esa sesión, que era el presidente de la Asamblea Nacional. Hasta que él no ingresara, no iban a encender esos micrófonos. Bueno, recibieron amenazas, patadas. Nosotros estábamos ahí acompañándolos dentro del cuarto de sonido para manifestar en nuestro apoyo, la diputada Martínez y yo. Y mientras estábamos ahí, bueno, vimos a la diputada del PSUV comandando un ataque violento de patadas, lesionando el cuarto y las instalaciones del sonido y amenazando a los funcionarios que trabajan para la Asamblea Nacional, que simplemente estaban apegados a la ley. Todo ese ataque violento terminó en que esa puerta fue totalmente violentada. Mientras nosotros estábamos adentro, tuvimos que recibir apoyo de nuestros compañeros parlamentarios para sacarnos de ese espacio donde quedamos prácticamente secuestradas, porque esa puerta quedó totalmente violentada y rota. Y de allí, bueno, logramos salir. Cuando logramos salir, a encontrarnos entonces con el resto de los parlamentos y salir a encontrarnos con nuestros compañeros que les había sido impedido el acceso, para luego irnos a la sesión. Realmente fue la que ejecutó y eligió a las autoridades, que fue la sesión en el Diario Nacional, en presencia de todo el cuerpo diplomático. Además, esas patadas y todo ese ataque violento y todas esas amenazas con cuerpos de seguridad, vivimos dentro de ese cuarto, lo presenció además el cuerpo diplomático, los pocos medios que estaban allí que no pudieran transmitir, tenían que transmitir porque él le bloquea la información al pueblo de Venezuela. Así como le quisieron bloquear el acceso a los diputados, le bloquearon al pueblo de Venezuela que se pudiera enterar de lo que estaba ocurriendo dentro del Parlamento. Es importante, Eduardo, resaltar que así como afuera del Parlamento, dentro del Parlamento, los diputados de manera valiente tratamos de impedir el asalto y estuvimos en todo momento respaldando y tratando de apoyar a los que estaban afuera para que ingresaran. Los 100 diputados de la Unidad Democrática dimos la batalla dentro y fuera del Parlamento y nos movilizamos juntos para poder entonces elegir a la Junta en esa sesión que realmente es la que tiene legalidad y está pegada a la normativa. Hay que recordar muchas veces, lo que ellos hicieron fue un show. Ahí no hubo votación nominal, ahí no hubo ningún diputado a la voz diciendo su voluntad de a quién quería para cada uno de los cargos, y así lo determina la ley, y así lo hicimos nosotros en horas de la tarde con testigos, además de los demócratas del mundo, y con testigos con los ciudadanos, porque allí sí se respetó a los medios de comunicación y se les permitió el acceso para que fuera un acto público y que pudiera ser realizado por todo el país. Así es. Bueno, estamos conversando con la diputada Amelia Belisario, que es diputada por el Estado de Aragua, pero además es la secretaria general nacional adjunta de Primero Justicia. Y antes de terminar, Amelia, sí quería que aprovecháramos este espacio para enviarle un mensaje a la militancia de la dirigencia de nuestro partido, de Primero Justicia. Porque si bien es cierto que por desgracia y lamentando mucho esto, hubo allí en esta jugada, en este salto del Parlamento, unos diputados, 3 diputados para ser específico, que en algún momento formaron parte de nuestra organización política. Yo creo que no solamente el país está suficientemente claro que eso no representa Primero Justicia, sino que además nosotros tenemos una dirigencia y una militancia a lo largo y ancho del país, que además nadie mejor que tú para conocerla y para sentirla y para vivirla, porque has venido construyendo tu liderazgo dentro del partido desde eso, desde la dirigencia local, desde la dirigencia regional a la dirigencia nacional. Yo quisiera que tú hoy le dieras un mensaje a todos esos militantes y simpatizantes, dirigentes de nuestro partido Primero Justicia, no solamente como Amelia Belisario, la diputada y la secretaria general nacional adjunta del partido, sino también como Amelia Belisario, la justiciera que tiene ya años en esta lucha y que es prácticamente fundadora de este partido. Autoridades nacionales, con todo aquel que se desvíe de los objetivos y que traicione los intereses colectivos de una organización que nació para rescatar los valores democráticos de Venezuela. Primero Justicia no se rinde porque tenemos el testimonio de Juan Requesens, que sigue resistiendo, porque tenemos a los familiares
Fernando Albán, que todos los días nos inspiran a seguir sirviendo y luchando desde diferentes espacios, exigiendo justicia para nuestro hermano Fernando Albán. Primero Justicia no se rinde porque el día 7 teníamos en las puertas del Palacio a nuestros dirigentes locales, municipales, parroquiales del área metropolitana de Caracas. Teníamos a nuestros dirigentes estudiantiles. Eso es Primero Justicia. Hombres y mujeres que defienden la democracia, que defienden el interés colectivo de un país a pesar de cualquier vicisitud personal que podamos estar atravesando. Los dirigentes de Primero Justicia seguimos comprometidos con nuestros valores y no vamos a descansar hasta lograr una vez de justicia y de oportunidades para todos. Este es el espacio, esta es la familia que hemos construido para servirle a Venezuela. Vamos a lograr esa Venezuela que soñamos y estoy segura que esta mala situación o este percance que nos tocó atravesar nos va a hacer más fuertes como familia. Hoy en día yo les puedo decir que lo que he recibido de los dirigentes de Primero Justicia es más compromiso. Cada día cerramos más filas para el verdadero enemigo que es el régimen. Cada día tenemos más lealtad y más compromiso con nuestros valores y nosotros vamos a seguir avanzando juntos. Y lo más importante, cerca de los ciudadanos. Unos pocos traicionaron la confianza de sus electores, traicionaron la confianza de sus partidos y decidieron entregar su lucha y su testimonio. Aquí estamos otro gran resto, la gran mayoría de los dirigentes de Primero Justicia, con fuerza, con compromiso, con pasión para seguir defendiendo a Venezuela, para defender nuestra casa, para defender nuestro partido y sobre todo para defender nuestros valores. Nuestra convicción de que Venezuela va a cambiar y que vamos a tener una Venezuela de justicia. Bueno, era nuestra diputada Amelia Belisario, diputada por el Estado de Aragua y secretaria adjunta nacional de Primero Justicia, quien pues desde hace ya 3 días, asumió este cargo para acompañar al diputado Tomás Guanipa en lo que es la conducción de lo que es el partido a nivel nacional y bueno, desearte el mejor de los éxitos en esa labor, que además sabemos que si algo va a estar preservado en la conducción en tus manos es el espíritu y la lucha y la identificación de lo que es nuestras siglas y lo que es nuestra imagen, pero además también lo que es nuestros valores y nuestros principios como justicieros. Con esta entrevista entonces nos vamos a una pausa y regresamos brevemente para las conclusiones de este programa Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos ya de vuelta en este recta final del programa Contigo, que les habla Eduardo Battistini en nombre de Primero Justicia. Por ahí nos estaban preguntando algunas de las cosas que nos ponían por YouTube, bueno, que si no nos parecía que había sido un exceso lo de Guaidó, de haberse roto el traje. Bueno, la verdad que el exceso es el que haya sucedido esa situación de militarización del Parlamento Nacional. Es decir, ahí es donde está el exceso. Que Guaidó haya reaccionado como haya reaccionado y haya intentado subir la cerca, y bueno, eso es producto de la situación irregular e ilegal que estaba sucediendo en el Parlamento. Si hay alguna anomalía, si hay algún exceso, si hay algún
exceso de funciones o de actuaciones en esa situación no es de nuestros diputados, es de quienes montaron una militarización del Parlamento Nacional. También nos preguntaban sobre que si nosotros estábamos de acuerdo con el diálogo. Por supuesto que no. Ahí lo dijo el gobierno legítimo del presidente Guaidó hace 2 días, que había llegado la delegación de Noruega nuevamente a Venezuela y nosotros con un comunicado público dijimos que no había ningún tipo de contacto con nosotros, que no nos íbamos a sentar en esa mesa de negociación y que además de eso, mucho menos con lo que había pasado en el Parlamento Nacional. Ahora, si yo apuesto a la salida pacífica del país, por supuesto que apuesto a la salida pacífica del país. Nunca voy a apostar a una salida de violencia, una salida de fuerza, a una salida que con violencia nos quite probablemente un mal, pero no sepamos en qué otro mal nos va a meter. Porque al final del día, esos procesos sabemos cómo inician, pero no sabemos cómo terminan. Entonces, de alguna u otra forma, yo considero, y siempre apostaré, a la salida pacífica, a la salida constitucional y a la salida que nos permita tener unas elecciones libres en Venezuela y que los venezolanos sean quienes puedan votar y elegir un nuevo gobierno. Ahora, eso se logra con una negociación, que es distinto a un diálogo. Ahora, una negociación tiene que ser cuando nosotros hayamos ejercido toda la presión suficiente para que el régimen se vea en la obligación de poder sentarse a negociar. Pero si no ejercemos presión, si no seguimos con la presión internacional, si no reactivamos la presión interna, bueno, el régimen no va a sentir ningún costo, por lo cual no le va a interesar negociar, sino va a intentar seguir atropellando y pasándole por encima a los venezolanos y cada día más desechando lo que puede ser una salida pacífica y una salida electoral. Ahora, yo quería hoy también aprovechar, dedicarle unos minutos a unas personas que yo considero que son unos héroes de la democracia en Venezuela y que muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta o simplemente no las pasamos por encima y nos desgastamos discutiendo otras cosas y no les damos su justo reconocimiento y su justo valor. Y yo quiero hoy reconocer a los periodistas venezolanos. El 5 de enero no solamente fueron los diputados quienes se jugaron el pellejo en la calle, sino también fueron nuestros valientes periodistas que con el pecho al frente, bueno, dieron una lucha, poniendo en riesgo su vida, su libertad, su seguridad, para poder llevarle a los venezolanos la verdad de lo que estaba sucediendo en el Palacio Federal Legislativo. Y vimos imágenes cómo los colectivos atacaron y agredieron a periodistas como Manuel Covela, intentaron robar los equipos de periodistas de medios digitales. Y vimos, por ejemplo, cómo la periodista Ana Rodríguez se fue en contra de estos colectivos a defender a otro de sus compañeros que estaban siendo atacados. Es decir, ahí vimos cómo nuestros periodistas están hechos de una casta inquebrantable, cómo nuestros periodistas son ejemplos de lucha, cómo nuestros periodistas son ejemplos de cómo se debe resistir en dictadura para poder llevarle la verdad a los venezolanos. Dios bendiga a los periodistas venezolanos que el 5 de enero nos volvieron a demostrar de qué están hechos. Nos volvieron a demostrar que son unos periodistas que no se rinden y que no se arrodillan ante nadie, que son unos periodistas que primero ponen por encima de su vida y de su seguridad el derecho sagrado a la información que tenemos los venezolanos. Y hoy yo quiero, de parte de Primero Justicia, y en lo mío, en lo personal, porque tengo mucha relación con la mayoría de ellos, por mis responsabilidades en la comunicación del partido, pero además porque tuvimos mucha relación cuando fui secretario de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, quiero hoy aplaudirlos y reconocerles ese interés y ese coraje y ese valor que ustedes demostraron. Porque en ese ejemplo que ustedes nos dieron el 5 de enero, tenemos razones suficientes para no dejar la lucha en Venezuela. Porque esa entrega, ese testimonio de lucha incansable que ustedes nos dieron el 5 de enero y que nos han venido dando durante todos estos años de resistencia contra una dictadura que los persigue, que los amedrenta, que los mete presos, ese ejemplo tiene que estar en nosotros para no dejar de luchar y para llenarnos con el coraje y la fuerza suficiente para este año lograr el cambio en Venezuela, con la rebelión de la Constitución. Todo el pueblo en la calle rebelado contra un régimen que acaba con la Constitución, que pisotea la democracia. Ese ejemplo, ustedes periodistas, tiene que estar cada día más vigente que nunca. Y yo quiero hoy reiterar mi felicitación y mi reconocimiento a ustedes, porque ustedes son el arma de la verdad de un pueblo que no tiene voz. Ustedes son el arma de la verdad de un pueblo que no tiene cómo informarse. Ustedes son el arma de la verdad de un pueblo que sufre la censura de un régimen que miente como política de Estado. Así que me saludo hoy a todos los periodistas y con esto quiero cerrar el programa del día de hoy e invitarlos a que nos veamos el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio con Primero Justicia
para comunicarnos con todo el país. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.